9 de la mañana, 31 minutos, nos metemos en otros temas de actualidad. Vamos a hablar de Brasil y de toda la influencia que lo que pase allí tiene en nuestro país, porque luego de las elecciones que marcaron como presidente, el nuevo presidente electo, a Lula da Silva, bueno, no han parado las manifestaciones, cortes de rutas y también intervenciones públicas muy particulares del actual presidente Jair Bolsonaro. Bueno, para hacer un análisis de todo esto recibimos a Álvaro Padrón, analista internacional. Bienvenido, Álvaro. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. Gracias a ti. Bueno, me gustaría comenzar por lo último, que es esta movilización social que se está dando en Brasil, con apariciones muy esporádicas o breves del presidente, que por un lado pide que se levanten los cortes de ruta, pero por otro dice, bueno, la democracia también implica movilizaciones, y entonces estamos hablando de las movilizaciones que se están dando frente a establecimientos militares, pidiendo, digamos, el retorno de los militares, un golpe de Estado. ¿Por qué no? ¿Se puede hacer esa interpretación? Bueno, no debería sorprendernos viniendo de Bolsonaro, ¿no? Y viniendo de un Bolsonaro que tuvo una votación muy alta, ¿no? O sea, el resultado, otra vez las encuestas se equivocaron, fue más corto del que se pensaba. Y además recuerden que él había hablado también de un fraude. O sea, hay un combo de clima que él instaló, incluso en la propia campaña y en los debates últimos, que nos hacía pensar que esa podía ser su reacción. Y repito, más aún cuando la votación terminó siendo tan pareja. De todos modos hay que mirar un poco más amplio, porque Bolsonaro no es el único actor de lo que ahora va a ser la oposición. Y hay muchos intereses en juego, hay intereses hasta personales de quienes tienen roles muy importantes, por ejemplo, quienes ganaron estados, los gobernadores, la propia composición del Parlamento, que quedó muy favorable para el partido Bolsonaro, pero que él no necesariamente la va a controlar. Entonces se va a ir ordenando, y lo que está pasando es algo parecido a lo que vivimos con Trump, ¿no? Son personajes que van generando un clima que después no controlan. Pero lo que pasa ahora, ¿significa un riesgo para la democracia de Brasil? Es un problema, ¿concreto? Sí, es un riesgo, y es la demostración de hasta dónde se puede llegar con ese tipo de política, ¿no? Entonces, el asunto es cómo lo controlan, porque en realidad, así como pasó el asalto del Capitolio, ¿se acuerdan, no? ¿Quién iba a imaginar que en Estados Unidos podía ocurrir un episodio así? Incluso en aquel momento se hablaba mucho de cómo dejaron, sobre todo la policía, acceder de esa manera y demás. Acá está pasando algo similar, hay muy poco control para levantar esos cortes. ¿Es una orden de Bolsonaro eso? Y ¿El yo poco diría, control? más que una orden, es porque como... acá hoy por hoy bloqueas una carretera y viene la policía y te saca. Yo te diría, Está Mari, que prohibido. más que una orden, es el clima que se instaló y la gente que está dispuesta a hacer las cosas igual. Hay que tener en cuenta que en Brasil además se multiplicó por 10 la posesión de armas, ¿no? Pues se liberalizó mucho la tenencia de armas. Entonces, lo más peligroso no es esto, sino que pueda volver violenta. Hay mucha violencia, hubo mucha violencia política, que además se instaló en el propio clima electoral y en los debates. Entonces, me parece que es una inercia esperable, que yo creo que se va a ir ordenando. Primero hay una ley de transición, es una ley, no es como en Uruguay que es una Pero él dijo costumbre, que le iba a respetar. que la va a respetar. Lo que pidió fue, primero la transición, el que se levantaran los bloqueos en carreteras porque afecta a la economía del país. De hecho, estaba afectando el funcionamiento del aeropuerto más importante, que es el de San Pablo. Pero apoyaba esas manifestaciones frente a los comandos. Él decía, entiendo a la gente que está enojada, porque además, como había anunciado que esto podía ser un fraude... ¿Pero por los 6 millones de votos anulados? A ver, está comprobado que no pasó absolutamente nada. No hay una sola crítica internacional ni de los observadores, o sea, ni siquiera de sus aliados al resultado. Es más, la mayoría de los aliados de Bolsonaro ya reconocieron la derrota, saludaron a Lula y están instalados en la negociación. Esos 6 millones de votos anulados, ¿el mismo sistema avala que vos puedas votar anulado? Sí, claro. Y observado. Sí, sí. En blanco, perdón. Sí, claro. Sí, no es que tenía solo la opción Bolsonaro-Lula, entonces el sistema te obligaba a elegir entre uno de los dos. No. Digo porque circuló a través de redes alguna cuestión... No. Es extremadamente transparente, es muy rápido. ¿Vieron a la hora que se supieron los resultados? Estamos hablando de 124 millones de votos, o sea, ya está. Pero claro, él siguió con la inercia de lo que hizo siempre y particularmente de la actitud que tuvo al último momento. Entonces, yo repito, ahora empieza a dispersarse ese poder, y la gran pregunta es ¿qué poder va a seguir teniendo Bolsonaro? Porque, repito,
empiezan a aparecer personas con cargos muy relevantes que van a querer que les vaya bien, que van a querer incluso ser alternativa dentro de un tiempo. Entonces, uno va a empezar a ver de a poquito cómo le sueltan la mano, si es que él sigue con una estrategia, primero, de no aparecer, ¿no? 48 horas. Segundo, nunca menciona al presidente electo, ¿no? Sí. Probablemente tengamos, como ya hemos visto en otros casos, no una transición, sino un paso de mando sin la presencia de quien deja la presidencia. Eso es altamente probable que pase el 1 de enero. Yo insisto mucho en que se va a ir ordenando incluso por el poder económico, para que tengan un dato. Estaba cortada la carretera donde accedían los camiones de Fórmula 1. Va a haber la carrera de Interlagos, que es una carrera sumamente importante para Brasil. Es decir, todas esas presiones van a ir ordenando el esquema y sobre todo hay que esperar la capacidad que tenga Lula y el vicepresidente. Si se fijan, quien va a negociar la transición y particularmente la conformación del gabinete es Geraldo Alckmin, que es el candidato y que ahora ya fue confirmado como vicepresidente. Es un hombre de centro derecha, es decir, la coalición que se armó en esta elección detrás de Lula nos permite decir que no es que le ganó la izquierda a la derecha. Al final la discusión fue entre democracia y autoritarismo. Prácticamente todos los partidos de Brasil históricos se terminaron alineando en esta fórmula. Entonces, de vuelta a la similitud con Estados Unidos, ¿no? Si ustedes observan, ahora estamos a pocos días de las legislativas. Vos lo aprendimos de vos, ¿no? Tiene un respaldo popular fuerte y eso no Enorme. es cualquier cosa, Bolsonaro, y tiene un respaldo aparentemente militar de quienes tienen las armas. Sí. Entonces, hay un poder ahí que, bueno, podemos poner la mirada en eso quizá más optimista de que se ordene, pero hay un poder latente que está huyendo, digamos. De vuelta a la comparación con Trump. Ambos tuvieron más votos en esta segunda elección que cuando ganaron. O sea, está lejísimos de ser líderes derrotados. Entonces, y acá vuelvo al punto, ¿no? Si todos los partidos se tuvieron que sumar con el liderazgo de Lula, que ya es una persona mayor, que ya ha dicho que no va a hacer, que no quiere participar de la reelección, que es algo muy común en Brasil, salvo el caso de Bolsonaro, casi siempre los presidentes son reelectos. Bueno, es porque hay un problema. Ahí hay 58 millones de votos que van a seguir planteando las cosas que de alguna manera representó Bolsonaro gobernando, ¿no? Álvaro, Entonces, para aprovechar y también meternos de lleno en lo que va a ser a partir del 1 de enero Brasil, todo lo que va a pasar de aquí a fin de año. Hay programas que se tienen que empezar a aplicar a partir de esa fecha. Sí. ¿Qué va a pasar y probablemente con este Brasil así? Es buen punto ese, Maggie, porque la pregunta es ¿qué Lula vamos a tener? Que no es el mismo que antes, se los aseguro. ¿Y qué Brasil vamos a tener? Que tampoco va a ser el mismo Brasil que en su momento gobernó o Lula o Dilma. Lo primero es en relación a nosotros, porque esto que estamos hablando es muy interno de Brasil y por supuesto muy complejo, peligroso, complejo, de mucha dificultad para la gobernabilidad, pero como contrapartida hacia afuera, el éxito de Lula es gigantesco. Yo tuve la suerte de estar allí y había más de 700 delegados internacionales y si observan luego, los saludos de los países, de los presidentes, fueron unánimes. O sea, nadie quería a Bolsonaro. Entonces, los problemas que tiene Lula hacia adentro, que son muchísimos, no los tiene hacia afuera, en donde se vuelve muy rápidamente un interlocutor. Y Brasil tiene una oportunidad enorme, entre otras cosas porque probablemente en política internacional es donde haya más diferencias entre lo que hacía Bolsonaro y lo que va a hacer el gobierno de Lula, que es, él siempre dice, poner a Brasil de nuevo en el mundo. Efectivamente, Bolsonaro, por su estilo, por sus políticas, negacionismo con la pandemia, la discusión sobre el medio ambiente y el Amazonas, su forma de ser, el que no viajaba, no participaba de las reuniones, si iba a las reuniones no hablaba. Bueno, en todo ese esquema, lo que terminó pasando es que Brasil casi salió de los organismos internacionales y del peso internacional. Lula lo vuelve a instalar porque Lula es un referente muy fuerte a nivel mundial. Pero la UNASUR, por ejemplo, que es esa donde pretende, está prácticamente en extinción. Vamos por parte. Una cosa es el mundo. Al menos. Una cosa es el mundo. Lula es muy buen negociador. Claramente va a jugar en la disputa entre China y Estados Unidos. Ambos líderes lo llamaron al instante. Es más, Estados Unidos llegó a plantear que amenazar de que se tenía que respetar el resultado. O sea, fue muy dura la intervención de Estados Unidos pensando en una eventual negación de Bolsonaro del resultado. China siempre se mueve con mucho más cuidado, pero la llamada fue inmediata para decirle a Lula, queremos un acuerdo estratégico con Brasil. Entonces, mundo, Brasil protagonista.
Después en la región es evidente que va a volver a construir poder interno en la región. Habrá que ver cómo se llama eso. No será UNASUR, está la CELAC allí en la vuelta, está la discusión del futuro del Mercosur. Yo creo que Lula tiene, en primer lugar, mucha experiencia en política internacional, viene con una amplitud. Necesitamos pensar muy bien, yo digo que este es el momento de resetear la política exterior uruguaya. Un respaldo hacia las propuestas de Uruguay, por ejemplo, los TLC, ahora que se están negociando con China, Japón. Sí, a ver, lo que está claro es que cada vez se aleja más la posibilidad de que la negociación con China sea bilateral, ¿no? Es decir, nosotros con el triunfo de Lula se abre el Mercosur nuevamente. Nosotros no tenemos nada, tampoco lo iba a hacer Bolsonaro, porque anunció cosas que después no cumplió. De todas maneras había como una llegada un poquito más directa, vinculaciones personales entre políticos que integran la coalición de gobierno de Uruguay. Eso cambia ahora. ¿Le conviene igual a Uruguay, digamos, Lorena, el cambio es muy de relativo eso, no había ese contacto. Había reuniones, algunos planteos genéricos, un acuerdo que en un momento no se cumplió luego. Es decir, había intereses brasileros y particularmente el gobierno de Bolsonaro era lo único que defendía. El gobierno de Lula es muy amplio, repito, lo apoyó Fernando Henrique Cardoso, 2 veces presidente, amigo personal de Sanguinetti, formaron juntos el Círculo de Montevideo. Va a haber coincidencias, va a haber una mirada en donde Lula no es un dirigente radical, no lo fue antes, menos lo va a hacer ahora. Entonces, hay que negociar, hay que hablar. Por supuesto, no va a hacer lo que le diga el presidente uruguayo. Ese comentario fue un poco, en mi opinión, con un tono de soberbia que no ayuda. Pero bueno, Lula va a encontrar, y el gobierno en general, vamos a ver quién queda en la Cancillería, eso es muy importante, vuelve Itamaraty, que había desaparecido, y es una de las cancillerías más profesionales del mundo, y todo eso va a generar un nuevo orden. Lo que hay que hacer es esperar, resetear la política exterior uruguaya, que no está saliendo bien, es como que andamos tirando tiros por todos lados y ninguno funciona, bajan en un aeropuerto y piden un TLC, y el mundo se está cerrando, no se está abriendo. El mundo está cada vez más difícil. Y si no fortalecemos la región, va a ser imposible pesar en el mundo. Y ahora, el jugador que más importaba volvió al juego. Y al volver al juego, lo que tenemos que hacer es sentarnos a negociar, pertenecemos al mismo bloque, que es el Mercosur, poner condiciones, pero aceptar que hay una reconfiguración de la correlación de fuerzas en la región. Esto es así. Hay un cambio de correlación de fuerzas en la región que obliga al gobierno uruguayo a pensar cómo se va a relacionar con los demás gobiernos y particularmente con el gobierno más importante. Esta es la elección más importante de América Latina por lejos. Acaba de laudarse, lo que hay que hacer ahora es construir puentes, hay que ayudar. Desde Uruguay hay que ayudar a que ese puente exista. No tiene sentido pasar facturas. Lo que importa ahora es ayudar a que haya una buena relación con el nuevo gobierno de Brasil, que es posible, porque ya conocemos, no solo a Lula, sino a todo su elenco, y a los demás partidos políticos de centro y de centro-derecha que lo van a acompañar, que seguramente van a tener cargos relevantes y que por lo tanto nos va a permitir a la democracia uruguaya, al sistema político uruguayo y su pluralidad, tener la capacidad de una buena relación que seguramente no iba a prosperar con Bolsonaro, independientemente que parecía que hubiera sintonía, no podía haber sintonía política. No hay nadie en Uruguay que pueda pensar que el estilo político de Bolsonaro es algo que nos puede caer bien en Uruguay. Entonces, salvó la democracia, triunfó la democracia, entre otras cosas por una votación, pero sobre todo por lo que supone la coalición que va a gobernar, y yo creo que en política internacional lo que tenemos que hacer es eso, dialogar, resetear nuestra política e intentar que el rumbo ahora tenga más éxito del que ha tenido hasta ahora. Álvaro, muchas gracias por estos minutos. Obviamente que hay mucha más tela para cortar y ameritará también otras conversaciones. Y con gracias. El 1 de enero seguramente la asunción va a significar un momento clave y podremos volver a hablar. Cerramos por aquí la entrevista, ya son las 10 menos cuarto de la mañana.